Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto. En Tito capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 15, el último versículo de este capítulo. Y la próxima semana, si Dios nos da vida, pues nos introduciremos en el último capítulo de la epístola. ¿Lo tiene? Acompáñame en oración. Padre, en esta noche queremos ponernos en tus manos. Que seas tú, Dios, hablando en nuestras vidas a través de tu palabra. Quita toda distracción y permite, mi Señor, que puedas o nosotros podamos disponer nuestras vidas para hablar, para escuchar tu palabra. Señor, también oramos o pongo mi vida en tus manos, Padre, para que pueda hablar realmente lo que enseña tu palabra. Señor, no los deseos de mi corazón, Señor. Padre, que tu pueblo pueda recibir tu palabra como proveniente de ti. Señor, y también por aquellos que no te conocen, oramos. Para que sea tu Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de la necesidad de un Dios. Señor, y que puedan clamar a ti por perdón, puedan clamar a ti por arrepentimiento. Señor, en tus manos estamos. Glorifícate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Puede tomar asiento. El versículo que acabamos de leer tiene una tremenda declaración sobre la autoridad del predicador que debe impactar el corazón de cada predicador. Porque como le hemos dicho en varias ocasiones desde este púlpito, creo que el trabajo del predicador o de todo aquel que está enseñando la palabra no es contar historias, no es compartir sus ideas, no es dar asesoramiento. El predicador está llamado a enseñar y predicar la palabra de Dios, y cuando lo está haciendo, está hablando con la autoridad de Dios. Es decir, Dios le da toda la autoridad a ese predicador para que hable, para que exhorte, para que reprenda. Y dice el pasaje, a nadie se le permite justificar o racionalizar o eludir lo que el predicador está diciendo si está alineado a la palabra de Dios, ¿no? Hago la salvedad. Pensemos por un momento en la palabra autoridad que aparece ahí. Exhorta con toda autoridad. Esta palabra en el idioma griego aparece varias veces en el Nuevo Testamento, y esta palabra se refiere a algo que está en orden o en su lugar apropiado. Pero al pasar el tiempo el término fue usado en sentido figurado para hacer referencia a un mandato, a un precepto o a un dictamen oficial, lo que vino
a ser esa palabra autoridad. Así que el apóstol Pablo lo que le está diciendo a Tito en este pasaje es que debe hablar con un tono de mandar, no haciendo sugerencias, no dando ideas o sus propias ideas, no compartiendo, entre comillas, pensamientos, sino que lo está mandando con autoridad en referencia a tres cosas: a que los oyentes tienen que oír, que implica entender lo que se está diciendo, implica que deben creer lo que se les está enseñando y por último, obedecer lo que se está enseñando. El hablar que dice Pablo aquí debe producir en los que oyen entendimiento. Cuando siempre hablamos de oír, hablamos, o de escuchar, hablamos de que tiene que haber un entendimiento, es decir, analizar lo que estoy escuchando, que ese entender los ayude a creer lo que están escuchando en referencia a la palabra de Dios, y luego esa reprensión los debe llevar a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Así que por lo tanto que el predicador tiene una responsabilidad poco común. Habla con autoridad para que las personas comprendan, para que las personas crean y para que las personas obedezcan. Note que el apóstol Pablo lo dijo más o menos igual, aunque no usó el término autoridad, pero en el capítulo 2, versículo 1, si usted puede ir a mirar, no menciona abiertamente autoridad, pero mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 2, que ya estudiamos. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Y recuerda que cuando miramos la implicación de eso, era que a los hombres mayores tenía que hablarles, ordenarles o llamarlos a que fueran, ¿qué? Sobrios, sensatos, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia o en la perseverancia. No era una sugerencia, era una ¿qué? Orden. Luego llegó al segundo grupo, que eran las hermanas ancianas o mayores, y a ella les ordenó que fueran ¿qué? Reverentes, que no fueran chismosas, que no fueran esclavas del vino, sino que enseñaran más bien a aquellas que estaban atrás de ellas. No era una sugerencia, era una orden. Luego miramos a los jóvenes o a las mujeres más jóvenes, que tampoco era una sugerencia, era una orden. Amen a sus maridos, amen a sus hijos, sean sensatas, sean puras, sean trabajadoras en el hogar, bondadosas, sujétense a sus maridos. ¿Era una sugerencia? No. Luego encontramos a los jóvenes, a los más jóvenes. Sean ¿qué? Sensatos. Al mismo Timoteo le dice, tú mismo tienes que ser un ejemplo de buenas obras, de pureza, de doctrina. Y por último, encontramos a los esclavos. ¿Era una sugerencia? No. También era un mandato, una orden. Esclavos o empleados, en este caso para nosotros, sujétense a sus amos en todo. No en lo que le parece, sino en todo. Entonces, bajo este contexto, predicar la palabra de Dios cuando está alineada a todo el consejo de Dios es mandar. Es hablar, exhortar, reprender con toda la autoridad. Y Pablo dice que nadie te menosprecie. O en otras palabras, no permitas que nadie evada lo que te he dicho o lo que estás enseñando, cuando está alineado a la palabra de Dios. Es más, mire cómo traduce la Nueva Traducción Viviente esa última parte, que la Reina Valera traduce como que nadie te menosprecie. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: así que no permitas que nadie ignore lo que dices. No lo permitas. Cuando vamos a Timoteo,
La enseñanza del apóstol Pablo al pastor joven Timoteo también, en 1 Timoteo 4:11, encontramos lo mismo. Pablo le dice, al apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo en el versículo 11, esto manda y enseña. Ahora mira lo que dice el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. En otras palabras, no permitas que nadie te diga, eres demasiado joven para decirme qué hacer. No permitas que te digan, yo no voy a seguir lo que usted está enseñando. Si se está enseñando todo el consejo de la palabra, tienes toda la autoridad. Así que Pablo le dice a Tito, y creo que le dice a todos los predicadores o a todos aquellos que nos paramos a enseñar, ya sea desde el púlpito, ya sea desde un púlpito más pequeño, enseñar ya sea a damas, jóvenes o niños, somos todos llamados a que aquel que es predicador es aquel que manda lo que enseña la palabra. Interesante esto. La palabra lo exige. ¿Cuál es nuestro modelo perfecto de autoridad? O una enseñanza con autoridad, por ejemplo, el Señor Jesucristo. Vaya, usted puede ir buscando en Mateo capítulo 7. Sobre todo vamos a mirar, creo, el versículo 29. Jesús acaba de terminar el sermón del monte mientras usted busca. Y la gente estaba asombrada por todo lo que el Señor Jesucristo había dicho y enseñado. Y en el versículo 29, mira lo que dice. Dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús ahí? Bueno, que los escribas tenían puntos de vista, los escribas tenían sus propias opiniones, pero Jesús tenía la autoridad, Jesús ordenaba, Jesús mandaba. Por ejemplo, cuando vamos a Marcos, y creo que para que todos tengamos la idea clara de lo que estamos tratando de decir, después de que Jesús entró en la sinagoga y comenzó a hablar, la gente empezó a escuchar. Miren lo que dice el versículo 22 de Marcos. Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y lo que los impactaba a ellos era que Jesús no ofrecía sus propias ideas. Jesús no ofrecía sus puntos de vista. Jesús no estaba diciendo, bueno, lo que dijo tal persona, lo que dijo esta otra persona. Jesús hablaba proveniente de él mismo. Ya hablaremos de dónde venía su mensaje. Y daba órdenes a través de lo que enseñaba. En el Evangelio de Lucas encontramos otro pasaje interesante. Lucas 4, versículo 36. Se lo quiere buscar. Perdone que lo ponga a buscar tantos versículos. Pero quiero aclarar este punto con el sustento de la Escritura. Dice, todo el pueblo estaba asombrado por lo que estaba pasando y comenzó a discutir entre sí. Mira lo que dice el versículo 36. ¿Qué es este mensaje? ¿Qué es este mensaje? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Ahora, fue tanto el impacto que los líderes de Israel un día se acercaron a Jesús y le hicieron la pregunta, Jesús, ¿con qué autoridad haces lo que haces? En otras palabras, lo que ellos le estaban preguntando es, ¿qué rabino te autorizó a ti para decir lo que dices? Eso es lo que estaba diciendo ellos. ¿A los pies de quién te instruiste? Pablo se instruyó a los pies de quién?
de Gamaliel. O sea, ¿quién te dio a ti? Y para ellos llegar a esa capacidad de ser rabinos, ellos tenían que haber pasado por la escuela de rabinos y tener un rabino, un maestro que los respaldaba. ¿De dónde sacas la autoridad? ¿Quién te la dio? Cuando uno empieza a predicar, cuando yo empezaba a predicar, a nosotros dieron una licencia para predicar. Es decir, el pastor de la congregación donde estábamos nos presentaba delante de la iglesia y decía, bueno, estos jóvenes están estudiando, hemos visto su testimonio, hemos visto que están aprendiendo, vamos a darle la autoridad como iglesia para que puedan empezar a predicar. Luego ya lo ordenan uno al ministerio. ¿Cuál es tu autoridad? Le preguntaban a Jesús. Porque nunca citas un rabino. Es decir, un profesor o un maestro. Nunca te identificas con ninguna escuela de pensamiento por la cual muchos de ellos se identificaban. No solo mandas a los hombres, sino también mandas a los demonios. ¿De dónde obtienes tal autoridad? ¿Era la misma autoridad que tenían los líderes de Israel? No. Bueno, ¿de dónde tuvieron los líderes de Israel esa autoridad? Bueno, de las tradiciones de ellos, por los 2000 años. Por eso en su momento, por ejemplo, en Mateo 5, del 21 al 28, no tiene que buscarlo. Jesús les dijo, ¿se acuerda? Eso en el Sermón del Monte, cuando estábamos estudiando. Habéis oído enseñar de otros, de los antiguos, tal y tal cosa. Jesús dijo, pero yo os digo. O sea, ustedes enseñan lo que aprendieron. Lo que escucharon de Sutano, de Mengano. No, yo les digo, o sea, yo soy el que doy la enseñanza. Yo, en otras palabras, Jesús les está diciendo, yo soy la ley enseñada. Yo soy la verdad enseñada. Jesús, cuando usted mira la enseñanza de Jesús, Él rechazó todos sus 2000 años de interpretación de la ley. Porque la forma en que ellos habían interpretado la ley era desastrosa. A partir de todos los años. El Señor Jesús no prestó ninguna atención a la enseñanza rabínica que ellos habían tenido. ¿Era la autoridad de Jesús la del pueblo? Es decir, ¿Jesús hablaba para complacer a la mayoría? Venga, yo voy a hablar para que la gente esté contenta y me sigan las multitudes. No. ¿Habría algún maestro antiguo o actual en ese tiempo que podría haber dicho que lo que Jesús estaba enseñando lo había aprendido de ellos? Tampoco. ¿De dónde salió esa autoridad? Bueno, la respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Si usted quiere puede ir a buscarla. Jesús no aprendió a los pies de un erudito. Es más, a los 12 años cuando fue y se empezó a hablar, la gente quedó atónita. Porque a los 12 años, con la sabiduría que hablaba, y la Escritura dice que Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué dice Juan capítulo 7, versículo 14? Puede indicar con amén cuando lo tenga. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Estaban maravillados porque él era tan erudito que decían, tuvo que haberlo aprendido de alguien, pero no sabemos de quién lo ha aprendido. Pero mira lo que dice el versículo 16, de Jesús da la respuesta. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino del que aquel que me envió. Lo que yo les enseño no fue que yo me lo inventé, sino que es de aquel que me envió. Mi enseñanza no es mía. Y mire lo que dice el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia.
Hermanos amados, lo que Jesús está diciendo ahí es muy simple. Mi autoridad es esta, dice Jesús. Hablo las palabras de mi Padre. Mi enseñanza no es mía, son las palabras de mi Padre. En Juan capítulo 8 encontramos más de lo mismo. Miren lo que dice el versículo 28, voy a pasar rápido. Dice, y les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, no invento nada extraño, dice Jesús. Yo hablo lo que el Padre me enseñó. Versículo 38 dice lo mismo. Yo hablo las cosas que me ha dado, que he visto con mi Padre. Capítulo 12, versículo 49. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Allí está la autoridad. Cuando se predica la palabra de Dios, por eso es un mandato. Porque no se está hablando lo que el hombre quiere. Se está hablando lo que Dios dice que se tiene que hablar. Hermano, más claro no se puede. Hermano, y cuando un predicador, llámese como se llame, está enseñando el consejo de Dios alineado a la palabra de Dios, tenemos que leer el versículo 48 y prestar bastante atención. Y digo yo, leerlo con temor y con temblor. Mire lo que dice y le voy a dar la oportunidad para que lo busque. Juan capítulo 12, versículo 48. Ya leímos el 49, que dice, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir. Pero mire el versículo que precede eso, mire lo que dice. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Wow. Con temor y temblor. Amada iglesia del Calvario, yo no sé si usted entendió ese versículo. Pero si yo como pastor o otro hermano está enseñando lo que Dios dice en su palabra, será mejor que escuches, que creas y que obedezcas. Porque si no escuchas, si no crees, si no obedeces, la misma palabra te va a juzgar. No es que no me gusta cómo habla, no me gusta, estoy enojado con él, lo que usted quiera ponerle ahí. Pero si usted identifica que lo que está diciendo proviene de Dios, más vale que lo escuches, es decir, analízalo. Y diga, oh, ¿sabe qué? Esto es de Dios. Tengo que creerle porque lo dice Dios y tengo que obedecerlo, porque si no lo hace, dice el versículo, la palabra que Dios habló a través de esa persona es la que Dios va a usar para juzgarte el día de mañana. Dice ahí, en el día postrero. Ah, no, que no, yo no sabía. Hermano, se lo dije el domingo y vuelvo y le retomo la idea. Ese día Dios le puede a usted sacar la grabación y lo puede sacar a usted hasta en qué estaba pensando, en la lista de la comida del otro día. O en qué sé yo. O de pronto estaba molesto con el que estaba hablando en ese momento y estaba, como está molesto, no quiere prestar atención. Pues que se le quite la molestia. No porque sea yo. Puede ser con cualquiera. Cualquier maestro, escuela dominical que sea. Y es mejor que le quite la molestia porque el perjudicado a largo plazo va a ser usted. Esa palabra lo va a juzgar. Esa es la que va a retomar en la conciencia diciendo pum, 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 pum. Entonces el predicador tiene la autoridad solo si habla la palabra de Dios. El pastor o el predicador no tiene ninguna autoridad cuando se ha salido de la palabra de Dios.
Pero mientras esté alineado a la palabra de Dios, tiene toda la autoridad, es una orden y el creyente tiene que obedecerla, porque ese predicador simplemente es que el vocero de quién, de Dios y de su palabra. Mire la cadena. La única autoridad que tengo como predicador es la palabra de Dios. Por lo tanto, al predicar la palabra de Dios, y al predicar la palabra de Dios, la estoy predicando con autoridad, es decir, con un mandato. Y eso es lo que se supone que todos los predicadores deben hacer. Por eso tenemos que alinearnos únicamente a la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice a Tito, Tito, estas cosas que yo te he dado, mándalas, enséñalas. Cuando meditaba en este versículo y estaba tratando de desarrollar el tema, recordé un comentario que me hicieron hace unos años. Alguien en esta congregación que alguien le contó y que le dijo que no le gustaba porque cuando el pastor, en ese caso yo, hablaba de servir al Señor, es que parece como que le está ordenando a uno que tiene que ser, que tengo que servir. Bueno, hoy si me dijeran lo mismo, yo le diría, pues eso es lo que dice la palabra. Que cuando se habla, por ejemplo, no sé, el ejemplo del servir, pues entonces ya que toqué, fue la ilustración que pasó. Si está alineado a la palabra de Dios, es una orden que Dios está dando. No es opción para el creyente. Y recordé, no lo iba a decir, pero ahorita lo voy a decir. Recordé, esto no me pasó, yo leí a un pastor hace muchos años que un día recibió un email de un miembro de la congregación y que le decía, pastor, no regreso más a la iglesia. Y la razón por la cual no voy a regresar más a la iglesia es porque usted parece que como que quiere controlar la vida a uno y decirle a uno qué es lo que uno tiene que decir cuando él predicaba. Bueno, si estamos predicando la palabra de Dios, la escritura nos manda, no es una sugerencia, por ejemplo, a que tenemos que tener una vida de oración. No es una sugerencia. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, y se aplica a nosotros, orad para que no entréis en tentación. Es decir, el creyente no tiene que esperar a estar en la tentación. Es el problema que tenemos nosotros, que esperamos a estar en el problema para orar. Esperamos estar en la tentación para orar. No, dice que hay que orar antes. Es decir, yo tengo que estar en una constante vida de oración para estar preparado para que cuando venga la tentación, para que cuando venga el problema, yo esté ready. La palabra de Dios dice ponerse la armadura de Dios. Tenemos el error de que, bueno, me la voy a poner. No. Cuando estoy en problema, entonces, ¿a dónde está la armadura? No. El creyente tiene que estar con la armadura, ¿qué? ¿Es una sugerencia? No, es una orden. Y cuando un pastor está predicando sobre eso y llama, el creyente tiene que ponerse la armadura, es una orden, sí, es una orden. No del pastor, sino de aquel que le dio la autoridad a ese pastor para que hablara esa palabra. Otro ejemplo, no quiero tocarle otros ejemplos de los que usted sabe para no distraerlo. Pero otro ejemplo que encontramos en la palabra. La palabra nos llama ¿a qué? A evangelizar. ¿Es una sugerencia? No, es una orden. Y si el pastor está hablando del tema y el que está escuchando se siente aludido porque es que me quiere obligar a evangelizar, bueno, no es que los quiero obligar, pero es una orden de parte de Dios, no mía. Y así le podría seguir dando ejemplos con otras cosas que encontramos en la Escritura. Si se está predicando la palabra de Dios, si ese maestro en la escuela dominical está predicando la palabra de Dios, ese predicador o ese maestro está dando una orden de parte de Dios. Y Dios lo va a respaldar con su palabra. El creyente tiene que obedecer. No podemos enojarnos con la palabra. Tristemente hoy se practica otro tipo de autoridad. Que está fuera de las escrituras.
Y es una autoridad falsa que la podríamos llamar esa autoridad del poder personal. Es decir, algunos creen que tienen el poder, que se creen mesías o apóstoles, para hacer lo que Jesús y los apóstoles hicieron. Hermanos, lo que hizo Jesús y lo que hicieron los apóstoles les pertenece a ellos. A los apóstoles se les dio autoridad para echar demonios y para hacer ese tipo de milagros que los hacían ellos, para validar el mensaje que les había dado. Interesante que, mire, llevamos estudiando esta carta de Timoteo, de Tito, y yo no encuentro, hasta ahora no hemos encontrado una ilustración donde Pablo ordene a Tito o a la iglesia a que haga esas señales y prodigios apostólicos. ¿Eso le pertenecía a quiénes? A los apóstoles. Ahora, no creemos entonces que Dios sana, sí, creemos que Dios sana. Creemos que Dios hace milagros, pero los hace cuando Él quiere, no cuando yo le digo que ahora tiene que sanar. No cuando yo tengo que crear una cosa, bueno, esta es noche de milagros, pero ¿quién soy yo para decir cuándo es la noche de milagros, si es hoy o mañana? Dios lo hace cuando Él quiere. Si pedimos por fe, Él lo puede hacer. Ahora nos encontramos también con otra. Iba a leer unos versículos, pero no los voy a leer, mejor no. Nos encontramos con otro grupo que piensa que tiene la autoridad personal para perdonar pecados. Esto lo vemos en la iglesia católica romana. Ellos creen que pueden perdonar pecados. Marcos 2:10 dice lo siguiente. Leo para ustedes. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo eso al paralítico. Pero ellos creen que son Jesucristo y que tienen poder para perdonar pecados a la gente a través de un mecanismo que inventaron llamado la ¿qué? La confesión. No, tú rezas unos cuantos rosarios y ya quedó arreglado el problema. O de pronto vas y haces unas cuantas, ¿cómo? Bueno, no, estaba pensando en otra cosa. En las mandas, ¿cómo se llama esto? No, eso entra entre los rosarios. Bueno, que lo mandan a hacer ciertas cosas para que usted. Las penitencias, esa es la palabra que estaba buscando. Hacer las penitencias y entonces tus pecados son perdonados. Hermano, eso es una burla. Al que está a punto de morirse, pues entonces vamos a darle los santos óleos, porque si le damos sus santos óleos va a ser perdonado. Asumen que tienen la autoridad para perdonar pecados. La autoridad para perdonar pecados solamente le pertenece a Cristo. Solo a Dios. Solo a Dios. Hermano, ese tipo de autoridad es una fantasía, porque proviene del orgullo, de la autoconfianza, donde el hombre se cree que tiene los poderes apostólicos o que se cree que tiene los poderes de Cristo para empezar a perdonar pecados. Hermano, es muy orgulloso, falso y antibíblico pensar que tenemos autoridad sobre los demonios. Tú y yo no tenemos autoridad sobre los demonios. El que tiene autoridad sobre el demonio es Cristo. Ni siquiera sobre los ángeles, porque algunos hasta que los ángeles me sirven, dicen unos por ahí. Ni siquiera sobre las enfermedades. Yo no tengo autoridad para atar enfermedades. Yo veo al apóstol Pablo que estaba enfermo, y yo no lo veo ahí a él, ato esta enfermedad. No, dice que clamó 3 veces para que Dios obrara sanidad, y Dios le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese cuento de que no tomamos un no por respuesta, como dicen por ahí. Hermano, eso raya en el límite de hasta querer controlar a Dios. Él sana cuando quiere, a la hora que quiere. Y como Él prefiere. Si es que sana. Porque al apóstol Pablo no lo sanó. Ahí estuvo. Bástate de mi gracia. A otros sí. Porque a unas sí y porque a otros no. Eso se llama soberanía. Y el Hijo de Dios lo único que tiene que hacer es simplemente decir, bueno, Señor, me someto a tu voluntad, haz conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, la única autoridad que nosotros tenemos después de los apóstoles
es la palabra de Dios. Comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces Pablo le está diciendo aquí al pastor Tito, y por ende a todos los que predicamos: predica la autoridad que Dios te ha dado mediante la verdad, no más. Aquí hay un comentario que quiero leer sobre J. L. Parker, que habla sobre este tema, cuando está escribiendo un libro sobre los predicadores, sobre la predicación de los predicadores. Miren lo que dice él. Él dice: la Biblia es el verdadero predicador. Y todo el papel del hombre en el púlpito o en la conversación de consejería es simplemente dejar que los pasajes hablen a través de él. Dejar que los pasajes hablen a través de él. Hermano, más claro no se puede. Pero lo estemos entendiendo. Miren lo que sigue diciendo. Para el predicador debe llegar el punto en el que ya no estorbe ni obstruya el discurso de su texto en su trabajo más duro de lo que a veces, de lo que a veces se piensa. Sin embargo, no puede haber duda de que esta es la tarea. O sea, es un trabajo a veces duro. Dejar que sea el texto el que hable y que uno no hable. Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo ahí es que la tarea del predicador, ¿sabe cuál es? Es quitarse el camino para que la palabra hable. Eso es todo. Y el creyente no tiene que estar mirando al que está hablando. Tiene que estar mirando lo que está diciendo, oyendo lo que está diciendo. Predicar con autoridad es darle voz a Dios para que Él pueda mandar. Y no son sugerencias, no son opciones. Oprima uno si quiere tener vida de oración, oprima dos. No, tienes que tener vida de oración. Oprima dos, si quiere, tres si quiere congregarse. No. Tienes que congregarse. O sea, Dios lo invita, lo dice. Luego a veces cuando yo escucho que la gente dice: es que los predicadores quieren que uno viva en la iglesia. No. No tienes que vivir en la iglesia. Es simple, cuando el pueblo de Dios ha decidido o se ha puesto de acuerdo en congregarse para alabar el nombre del Señor. Yo aprendí esto de un predicador y lo voy a hacer parte mío. El creyente tiene que tener una muy buena excusa para no estar presente. Tiene que tener una muy buena excusa para no estar presente. Muy buena. Porque ese día se ha congregado la grey de Dios para en un mismo espíritu adorar a su Dios. Lo dije un día cuando la cena del Señor. El creyente sabe, por lo menos en la iglesia del Calvario, que cada día, los días que se ve la cena del Señor, hombre, el creyente tiene que tener una muy buena excusa para decir: a ese día de cena del Señor no voy. Tiene que tener una muy buena excusa para decir: yo no voy a estar presente. Porque es que cuando celebramos la cena del Señor es más que una copita y un pan. El apóstol Pablo dijo que lo aprendió del Señor y dijo que cada vez que lo hacemos, es en memoria de ¿quién? De Él. Y eso en memoria de Él es en memoria de todo lo que Él hizo. Hermano, cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando que el pecado nos pasó por encima porque Cristo nos cubrió. Hay que tener una muy buena excusa. Muy buena. Yo no sé qué sería una buena excusa, porque estará pensando, pastor, que es una buena excusa. Ya ahí sí, cada quien podrá sacar sus buenas excusas. Algunos dirán: me acabé de casar, no puedo ir a la fiesta. Otros dirán: no, lo que pasa es que me compré una casa y tengo que ir a revisarla. Otros dirán: no, lo que pasa es que me compré una yunta de bueyes y voy a calarla a ver si funciona. Bueno, yo no soy muy experto en eso, pero normalmente uno primero cala las cosas y luego las compra. Bueno, no. Pero eso fue la excusa bíblica, eso no son las de ustedes, esa es la bíblica, que aparece ahí en la Biblia, eso lo dice la Biblia.
Entonces la palabra, al predicarla, Dios manda. Ahora, este tipo de predicación no solamente trae la autoridad de Dios, sino que trae la presencia de Dios y su poder. Vaya a primera de Corintios, perdón, capítulo 14, versículo 23, primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 30 y, ¿qué dije? 30 y, 23, perdón, no creo que tenga 3, o si tiene, pero no vamos a mirar, es 23. ¿Lo tiene? Dice, pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿se vio? Para que usted vea que es que el reunirse como iglesia no es cuestión de los pastores modernos, el apóstol Pablo lo enseñó. Y todos hablan en lenguas y entra un indocto o un incrédulo, ¿no dirá que está en locos? Tenía la práctica que todo el mundo empezaba a hablar en lenguas como si estuvieran desquiciados. Y Pablo dice, no, perdóname, si alguien entra y escucha eso, van a decir que ustedes están locos. Y tristemente, haciendo un paréntesis, eso es lo que pasa en muchas congregaciones. La gente cree que están locos porque cuando entran encuentran una cantidad de gente desquiciada balbuceando palabras, asumiendo que es la presencia de Dios. La Escritura dice otra cosa. Versículo 24. Pero si todos profetizan, es decir, está haciendo alusión a la predicación de la palabra de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo que está diciendo ahí es que la predicación convence de pecado cuando está alineado a la palabra de Dios. Y cuando los incrédulos entran y escuchan la predicación de la palabra de Dios, Dios puede usar su palabra para convencerlos. Versículo 24. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Hermanos, la palabra de Dios nos desnuda. La palabra de Dios nos dice que estamos equivocados. Y aclaro para decir esto, no es una excusa, no es para justificar. A los pastores no necesita que la gente les diga algo para que luego él, es que me le dijeron algo y me lo está tirando del púlpito. No, hermano, cuando Dios quiere decirte algo a ti, no necesita que nadie le diga nada a nadie. Simplemente él usa al predicador para decirlo. Lo oculto de sus corazones se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Sí ve la diferencia? Por eso las cosas en la congregación tienen que hacerse en orden. Porque si entra alguien y nos ve a todos hablando como locos, van a decir, ¿esta gente qué tiene? No, Pablo dice en orden. Habla uno y luego habla el otro. El Espíritu Santo es un Dios de orden, no de desorden. ¿Dónde estaba? ¿Sabe lo que pasa, mis hermanos? Donde se predica la palabra de Dios, Dios está presente. Dios es poderoso. Las vidas cambian. Y el que no cambia es condenado más y más. Porque la palabra cumple el propósito por el cual fue enviado. La Biblia dice que su palabra nunca regresa vacía. Ella cumple el propósito. Es decir, y solo hay dos propósitos. No hay ni 3, ni 4, ni 5. Trae salvación o trae condenación. La palabra que tú escuchas, ¿trae salvación a tu vida o trae condenación a tu vida? Si ya eres salvo, trae edificación y crecimiento. No hay más opción. Si tú estás recibiendo la palabra, tienes que examinar, ¿sigo igual? ¿O está trayendo edificación a mi vida? Entonces, cuando predicamos la palabra de Dios, no solamente estamos viendo la autoridad de Dios allí presente, sino que también está su presencia, y con su presencia viene su poder de transformación.
Miren lo que dice el apóstol Pablo, creo que esto lo miramos hace cuando estudiamos algo de Tito al comienzo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. 2:4, ¿dónde estoy? 2:4. Dice, mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no dependa de la sabiduría de los hombres, sino del poder de Dios. La gente no se convierte porque usted hable bonito, sino por el poder de Dios. Depende de eso. Tu fe, dice ahí, para que tu fe no dependa de la sabiduría de los hombres. Los hombres inventan una cantidad de cosas, que póngale luces, que quítele, que eso para acá, que haga esto, que póngale esto, una cantidad de cosas. Que hagamos cafecito, que hagamos un break a la mitad de la predicación para que la gente tome el cafecito para que luego la gente... No, pero ¿qué cuestión es eso? Mire, si el Espíritu Santo no convence, el café tampoco. A la gente no lo va a convencer las luces, no lo va a convencer el humo. Si la palabra de Dios no convence a nadie. Ahí me dijo un día un hombre, no venga, me dijeron que usted es bueno para convencer. Le dije, yo no convenzo a nadie, la única que logré medio convencer fue a mi esposa. Fue la única que medio he logrado convencer, porque a veces no la puedo convencer. El que convence es el Espíritu Santo. Que eso dice este pasaje. Entonces lo que la gente intenta escuchar es la autoridad de la palabra de Dios. Para que si escucha la palabra de Dios y no la acepte, ya lo estudiamos allá en Juan 12, 48, esa palabra que tú le predicaste el día de mañana lo condenará, lo va a juzgar. Entonces por eso cuando predicamos tenemos que quitarnos. Ese creo que es un gran desafío que tenemos los que predicamos la palabra de Dios. Señor, quítame. Que yo me quite. Y yo escuché al hermano que está orando, Señor, que el que va a predicar, el pastor, Señor, que hable tu palabra. Esa debe ser la predicación, de la oración de cada creyente, Señor. Cuando el pastor se para a predicar, por favor, Señor, que predique tu palabra, que se quite él. Esa debe ser su oración por el maestro de escuela dominical y los que son padres y tienen que sus hijos, alguien lo está enseñando aquí, su oración debe ser, Señor, oro para que le dé sabiduría al maestro de escuela dominical, para que se quite él y tu palabra esté allí al frente. Porque esa es la que convence. Nuestros hijos van a ser convencidos si les es predicada la palabra de Dios. Pero a la gente a veces no le gusta este tipo de predicación autoritativa o autoritaria en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros las personas no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Por eso no nos gusta. A nosotros no nos gusta. Y lo hemos dicho en varias ocasiones cuando estamos con los papás y los papás le dicen no, que no hay que hacer, uno va... Pero entonces uno dice, me libero de esto, pero me caso y entonces está el problema, porque a veces el hombre manda a la mujer y a veces la mujer manda al hombre. Sí, aunque digamos que no, a veces nos mandan y tenemos que ir. Vaya, saque la basura. Yo digo, pues yo sé que tengo que sacarla porque tienen que estar atrás mío toda hora, saque la basura. Ya tengo 45 años, pero voy calladito a sacar la basura. No nos gusta que nos manden. En el trabajo, el jefe no nos gusta que nos mande. Entonces, cuando escuchamos una predicación donde el que está hablando parece ser que nos está ordenando, no nos gusta. Nos gusta la predicación entretenida. Nos gusta la predicación sensacionalista. Nos gusta la predicación que fortalezca el ego. Es decir, tú puedes, vas a ser un victorioso. Veo hijos que vienen, veo negocios que vienen, veo dinero que viene. Eso es lo que nos gusta. Uy, para salir motivado de la congregación. Pero predicaciones duras, donde nos confronten, donde nos llamen al arrepentimiento, donde nos digan que lo que estás haciendo es equivocado, no nos gusta. No nos gusta someternos. Y Pablo le dice a Tito, ordénale a gente que escuchen. Ordénales que crean. Ordénales que obedezcan. Toda nuestra cultura rechaza la autoridad.
¿Dónde empezó eso? ¿Dónde empezó eso? Oh, antes, en el cielo, con Satanás. Satanás se rebeló contra la autoridad en el cielo. Luego fueron Eva y Adán que se rebelaron contra la autoridad en el cielo, y así sucesivamente hasta que llegamos usted y yo. Por eso nos choca tanto. Nos olvidamos de que hay un Dios soberano que estableció leyes de comportamiento para el hombre, y cuando violamos esas leyes estamos en problema. Ay, es que si Dios existiera no hubiera tanto problema. No, Dios sí existe. El problema es que nosotros los seres humanos hemos violado las leyes que Él nos dejó. Y como violamos las leyes que Él nos dejó, empiezan los problemas. Ah, es que la policía no me quiere. Claro, pues si vas a 80 en un lugar de 70, ¿qué quiere que te diga? ¿Que te dé un abrazo? ¿Un abrazo? ¿Que te dé un bono? Si dice que ahí dice pare, pare, stop, y usted pasa como loco y lo paran, ah, que la policía me vio que era hispano. No, estás violando, tome las consecuencias. Es que mi jefe no me quiere. Ay, pues ¿por qué no lo quiero? Es que ya me va a correr. ¿Pero por qué? Porque llego a las 8:30. ¿Y a qué hora él trabaja? A las 8. Llegas media hora todos los días, estás violando la ley y luego te enojas y te llama la atención. Estamos violando las cosas, sufrimos las consecuencias y luego nos quejamos. No, si aprendemos a vivir bajo la autoridad de Dios y la autoridad de las autoridades delegadas, tendremos mejores resultados. Y el papel del predicador, según el apóstol Pablo aquí en este pasaje, es predica con toda autoridad. Y habla de estas tres palabras rápidamente, indica la responsabilidad del pastor que tiene de predicar, de anunciar, de revelar, de dar a conocer con el propósito de presentar con claridad la verdad de Dios. Exhortar alude a la idea de solicitar, requerir, rogar e instar. Pero el predicador exhorta por todos los medios posibles. Y reprender, pues se refiere a un mandato, quizás negativo, que significa convencer, corregir a alguien que todavía no reconoce o admite que debe apartarse de lo erróneo. Uy, yo ahí en eso sí fallo, porque a veces ya no quiero ni reprender, porque ya... Es lo que dijo este comentarista William Barclay para terminar sobre esto. Los ojos del predicador deben ser abiertos frente a su pecado. La mente del que se ha desviado debe ser llevada al conocimiento consciente del error que ha cometido. Es decir, cuando damos cuenta que alguien ha pecado, hay que hablar con él y decirle cuenta, estás pecando, te has equivocado. Sigue diciendo, el mensaje cristiano no es un narcótico que pone a dormir a los hombres. No es una cuna para arrullar a las personas para que se sientan cómodos. Más bien es la luz cegadora que muestra a los hombres lo que son en realidad y a Dios tal como Él es. No predicamos para adormecer a la gente. No predicamos para arrullar a la gente. Predicamos para mostrarle a los hombres la realidad de lo que son pecadores que han ofendido a un Dios santo y que necesitan a ese Dios santo. Entonces, en resumidas cuentas, el predicador, al predicar con la autoridad de Dios, debe llevar a los oyentes a entender, a creer y a obedecer. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te agradecemos por permitirnos una vez más estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos confronta de manera especial. Gracias, Señor, porque ella es un espejo que nos ordena lo que tenemos que hacer. Perdónanos, Señor, si nos hemos enojado contra tu palabra.
Señor, porque simplemente no queremos hacer lo que ella nos pide. Y llévanos cada día, Señor, a someternos a ella. Llévanos cada día, Señor, a que lo que escuchamos, ya sea del pastor o de cualquiera de nuestros hermanos que nos esté enseñando, Señor, si está alineado a lo que tú enseñas, eres tú que estás mandando a hacer algo, no ese hombre, no esa mujer. Por lo tanto, debemos entender, creer y obedecer. Señor, levanta en esta congregación hombres y mujeres que te obedezcan a ti, que pongamos en práctica tu palabra. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.